En la siguiente presentación expondremos todo lo relacionado con el riesgo de incendio por parte de Wendy Charri, José Nicolás Petro, Juliana Seña y Jonathan Vuelvas respectivamente. ¿Qué es un incendio? Un incendio es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y bienes. La etapa inicial de un incendio se denomina conato de incendio. Es en esta etapa donde todas las personas con conocimientos básicos de este riesgo pueden intervenir y evitar el incendio. Uno de los riesgos a los que es necesario prestar mayor atención es el de incendio. En un incendio, las personas se pueden ver afectadas por los siguientes riesgos: humo y gases calientes. La gran cantidad de calor que se genera en un incendio hace que el aire alcance temperaturas muy altas y al respirarlo provoca quemaduras internas en los órganos respiratorios, sin contar con la dificultad visual que crea el humo. Calor y llamas. Las llamas como principal causa de quemaduras y el calor extremo que provoca deshidratación y extenuación. Gases tóxicos. Gases que al respirarlos dañan mucosas y pueden afectar al sistema nervioso, directamente al cerebro. Conductas extremas. El pánico y la pérdida de control hacen que el afectado adquiera conductas extremas, incluso suicidas. El fuego se origina a través de una reacción que se produce cuando intervienen simultáneamente tres elementos. Primero, una materia combustible capaz de arder: papel, cartón, madera, gasolina, plástico, entre otros. Segundo, un combustible, normalmente el oxígeno del aire. Tercero, una fuente de calor que proporciona la energía necesaria para activar la reacción. Como un cuarto factor, debemos tener en cuenta que no se originará una sola combustión, sino que progresivamente se van generando sucesivas combustiones en forma de reacción en cadena. El triángulo y el tetraedro del fuego. El triángulo del fuego representa los elementos que se necesitan para que se produzca la combustión. Estos son el combustible, el carburante, normalmente el oxígeno del aire, y la energía de activación, es decir, el calor. El fuego se desencadena cuando estos factores se combinan en una proporción adecuada. Del mismo modo, eliminando uno de estos factores, es decir, uno de los lados del triángulo, es posible prevenir o atacar el fuego. Teniendo en cuenta este triángulo, para prevenir o eliminar el fuego, se puede actuar sobre diversos elementos. Por ejemplo, sin el calor suficiente, el fuego no puede ni comenzar. En el caso de que apareciese, necesita que haya suficiente calor para propagarse. Para eliminar el factor calor, se puede actuar sobre varias formas. Una de ellas es introduciendo un compuesto que toma una parte del calor disponible para la reacción, como por ejemplo el agua. También se pueden emplear polvos o gases. Por otra parte, aunque aparezca el fuego, sin el combustible, el fuego se detiene. Dicho combustible puede eliminarse de manera natural, consumido por las llamas o artificialmente. Esto se consigue mediante procesos químicos y físicos que impiden acceder al combustible. Otra forma de atacar o prevenir el fuego es provocando la insuficiencia del oxígeno, ya que esto impide al fuego comenzar y propagarse. El tetraedro del fuego. Es importante tener el cuarto factor mencionado anteriormente, que es la reacción en cadena, que consiste en una retroalimentación de calor interna que provoca a su vez que reaccione una mayor cantidad de combustible y oxígeno. Dicho fenómeno se produce en los fuegos con llama viva y se denomina tetraedro del fuego porque intervienen cuatro elementos unidos entre sí, que son el combustible, el carburante, la energía de activación y la reacción en cadena. Según la velocidad de reacción y propagación de las llamas, al fuego se le denomina combustión, deflagración o detonación.
Primero, combustión. Por combustión se entiende el proceso mediante el cual se produce la quema de cualquier sustancia, ya sea gaseosa, líquido o sólido. En este proceso, el combustible se oxida y desprende calor con luz y frecuencia. El oxidante no es necesariamente el oxígeno, ya que puede ser parte de un compuesto químico, como el ácido nítrico o el perclorato de amonio, y puede quemarse nuevamente durante una serie de pasos químicos complejos. Este oxidante puede también ser un material que no contenga oxígeno, como el flúor. Este se combina con el hidrógeno combustible que libera luz y calor. Segundo, deflagración. Una deflagración es una combustión súbita con llama a baja velocidad de propagación sin explosión. Tercero, detonación. Una detonación genera una onda expansiva, seguida por una onda o zona de reacción. Por lo general, la detonación comienza como una deflagración, que luego, por condiciones que se registran en el entorno, se convierte en una detonación, provocando una onda de choque que se desplaza a una velocidad mayor que la alcanzada por el sonido. Una detonación es una combustión supersónica que implica la existencia de una onda expansiva en una zona de reacción detrás de ella. Se diferencia de la deflagración porque es una combustión subsónica. Tipos de fuego. Existen 4 clases de fuego y para cada uno se utilizan diferentes sustancias para apagarlos, y los equipos que contienen estas sustancias se denominan extintores. El comportamiento del fuego depende del combustible afectado en el incendio y según la norma UNE 2310 se clasifican por letras en 4 tipos: clase A, clase B, clase C y clase D. Clase A. El fuego se origina por la combustión de materiales como la madera, el carbón, el papel, tela, corcho, gomas, entre otros. Clase B. El combustible son materias sólidas, grasas o líquidos combustibles, por ejemplo, cera, parafina, grasas, alcohol, gasolina, plástico, disolvente, pintura, aceite, entre otros. Clase C. El origen del fuego son los gases inflamables, como el acetileno, metano, propano, butano y gas natural. Clase D. Son los fuegos producidos por metales especiales, como el aluminio, polvo, potasio, sodio, magnesio, plutonio y uranio. Causas más comunes de los incendios. Origen eléctrico. Puede ser producido por el calentamiento de una instalación eléctrica provocada por un cortocircuito o una sobrecarga. Utensilios defumadores, provocadas por cigarrillos, cerillas encendidas o mecheros. Orden y limpieza. La suciedad puede ser origen de un incendio al acumularse grasa o polvo en superficies calientes, elementos de máquinas en movimiento, en circuitos eléctricos o en otra forma de energía. Llamas abiertas, provocadas por chispas, por el contacto de máquinas y herramientas. Superficies calientes, provocadas por fricción y contacto con superficies calientes. Ignición espontánea. Conocemos que el carbón en contacto con la humedad provoca un calentamiento espontáneo del mismo. Asimismo, un trapo empapado de grasa en aceite se va calentando con el transcurso del tiempo. También han producido siniestros al entrar en reacción 2 sustancias incompatibles entre sí. Otros: corte y soldadura, superficies calientes, chispas de combustión, materiales recalentados, fricción, rozamiento, actos vandálicos, los incendios provocados. También
es frecuente que algunos incendios se produzcan por la presencia de corriente eléctrica, siendo su causa inicial electrodomésticos, transformadores o cables en mal estado. En estos casos, al peligro que presenta el fuego en sí, hay que añadir el riesgo de electrocución, y para apagarlo debemos adoptar ciertas precauciones como desconectar la electricidad y utilizar extintores adecuados. Agentes extintores. Los extintores son recipientes metálicos que contienen sustancias para cada clase de fuego. Todos traen una etiqueta donde se especifica el tipo de fuego que pueden combatir. En cada empresa existe un área de seguridad y salud ocupacional donde presentan qué riesgo de incendio es primordial en esas. En caso de que llegue a producirse un incendio, las actuaciones iniciales deben orientarse a tratar de controlar y extinguir el fuego rápidamente, utilizando los agentes extintores adecuados. La elección de un agente extintor y su forma de aplicación dependen de diferentes variables, entre las que cabe destacar: el tipo de fuego, la velocidad necesaria de actuación, la magnitud del riesgo, la ubicación de los factores de riesgo, el daño que pueda causar el posible agente extintor en las instalaciones, el coste del equipo de extinción. Según el agente extintor, los extintores pueden ser de agua, de espuma, de polvo, de anhídrico carbónico, dióxido de carbono, de hidrocarburos halogenados, halones, y los específicos para fuego de metales. En la elección del tipo de extintor es necesario considerar las posibles incompatibilidades, para lo cual resulta de utilidad consultar la siguiente tabla. En la tabla se presentan los agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego. Nos muestran el fuego producido por 4 elementos: A, sólidos; B, líquidos; C, gases; y D, metales especiales. El agua pulverizada se presenta muy adecuada para los sólidos, teniendo en cuenta la nota 2 presente en la parte derecha, y es aceptable para los líquidos. El agua a chorro es adecuada para los sólidos, teniendo en cuenta la nota 2. El polvo BC convencional es muy adecuado para los líquidos y adecuado para los gases. El polvo ABC polivalente es adecuada para los sólidos, líquidos y gases. El polvo específico de metales es adecuado para los metales especiales. La espuma física es adecuada para los sólidos, teniendo en cuenta la nota 2, y para los líquidos. El anhídrico carbónico es aceptable para los sólidos, teniendo en cuenta la nota 1, y aceptable para los líquidos. Los hidrocarburos halogenados son aceptables para los sólidos, teniendo en cuenta la nota 1, y adecuada para los líquidos. Para complementar lo expuesto en la diapositiva anterior, tengamos en cuenta lo siguiente: tipos de fuego y extintores. El fuego tipo A son fuegos producidos por sólidos como por ejemplo maderas, plásticos, carbón, etc. El fuego tipo B son fuegos producidos por líquidos como por ejemplo gasolina, disolventes, pinturas, etc. El fuego tipo C es producido por gases como por ejemplo butano, propano, gas natural, etc. Y el fuego tipo D son fuegos producidos de metales especiales, como por ejemplo sodio, magnesio, potasio, etc.
Extintores portátiles. El extintor portátil se utiliza para extinguir fuegos pequeños. Para ubicar estos extintores en los centros, se tendrá en cuenta los siguientes factores. 1. Deben estar próximos a los puntos donde exista mayor probabilidad de iniciarse un incendio, así como en las cercanías de las salidas de evacuación. 2. Que sean fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma adecuada. 3. Sujeción preferentemente sobre soportes fijados a pilares, de tal forma que la parte superior del extintor no supere la altura de 1.7 metros desde el suelo. 4. De acuerdo con la norma básica de edificación CPI 96, deberán estar situados de tal forma que la máxima distancia para su alcance sea de 15 metros. El funcionamiento de un extintor portátil es el siguiente. Primero que todo, este está compuesto por una válvula de salida, una horquilla con precinto, un manómetro y el recipiente. Para el correcto funcionamiento de esto, debemos seguir los siguientes fases. 1. Descolgar el extintor más cercano, empujándolo levemente hacia arriba. 2. Comprobar que el manómetro que está en una posición en el que el extintor se pueda utilizar. 3. Sostener con un brazo el extintor mientras que con el otro se quitará el precinto de la horquilla. 4. Accionar la válvula de salida del gas impulsor. Y finalmente, 5. Abrir la llave de salida de la manguera, vertiendo el agente extintor a la base del fuego haciendo un movimiento de barrido. Bocas de incendio equipadas BIE. Los BIEs deben estar instalados en edificios docentes cuya superficie total construida sea mayor que 2.000 metros cuadrados, así como en recintos de densidad elevada con ocupación superior a 500 personas. La distancia máxima entre dos BIE será de 50 metros. Siempre se mantendrá un espacio libre de obstáculos alrededor de cada BIE. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta los BIE más próximas no excederá los 25 metros. A efectos de abastecimiento mínimo de agua debe poderse cumplir que al menos dos BIE funcionen simultáneamente durante un periodo mínimo de 1 hora. El funcionamiento de un BIE es el siguiente. Primero, romper el cristal con un objeto contundente. Segundo, sacar la boca de la manguera de su soporte. Tercero, desenrollar toda la manguera. Cuarto, sujetar el extremo de la manguera y abrir la válvula de paso. Quinto y último, dirigir el agua hacia el fuego y regular el chorro girando la boquilla de salida. Hidrantes. Son dispositivos de lucha contra incendios construidos por una columna dotada de racores de conexión rápida y válvulas de apertura y cierre de paso de agua. Estos dispositivos se sitúan al exterior de los centros y suministran agua a los bomberos. Métodos de extinción. La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión da lugar a la extinción del fuego. Estos métodos son: primero, dispersión y desalentación, que consiste en actuar sobre el combustible dispersándolo o eliminándolo. Segundo, enfriamiento, que consiste en actuar sobre el calor evacuándolo. Esto se da: 1 gramo de agua al evaporarse absorbe 540 calorías. Tercero, sofocado. Se actúa sobre el comburente de dos formas, que serían evitando la aportación de oxígeno sobre el combustible mediante el recubrimiento con material no combustible y reduciendo la cantidad de oxígeno mediante la proyección de gas inerte, que sería nitrógeno o CO2. Cuarto, inhibición de la cadena de reacción, utilizando aditivos en los combustibles que evitan en casos de combustión la reacción en cadena. Prevención de incendios. Objetivo: eliminar el riesgo. Por ejemplo, quitar uno de los elementos que forma el triángulo. Sobre el combustible. Primero, ventilación adecuada. Segundo, reducir la cantidad de combustible en la zona de trabajo y almacén que no sea de su uso inmediato. Sobre el comburente. En determinados procesos industriales puede establecerse unos volúmenes de trabajo sin oxígenos o con gases nobles.
Los trabajadores dirigen los trabajos desde el exterior de la misma. Sobre la energía de activación. Primero, ventilación adecuada. Segundo, aislamiento de los focos de ignición, evitando nuevos focos. Por ejemplo, no fumar, aislamiento desde las zonas donde se producen chispas, revisando periódicamente las instalaciones. Tercero, procedimiento de trabajo seguro, permisos de fuego. ¿Cómo evitar el riesgo de incendio? Mantener los líquidos inflamables en recipientes cerrados y en lugares ventilados, alejados de fuentes de calor. Asimismo, evitar que sean arrojados en alcantarillas y sistemas de drenaje, porque pueden provocar graves incendios por acumulación de gases. Repare las instalaciones eléctricas defectuosas y evite el uso de fusibles con mayor capacidad de la requerida. Evite la sobrecarga de interruptores y tableros de distribución eléctrica. Evite utilizar y almacenar pólvora y sustancias explosivas. Evite arrojar colillas encendidas y fósforos al piso, especialmente en lugares donde se maneja combustible o gasolina. Lo primero es la prevención, pero si ocurre, conozca cómo actuar en caso de incendio. Use el extintor indicado para la clase de fuego. Si no le es posible, evacúe la zona y avise a quien corresponda sobre el conato de incendio. Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego. Evite el pánico. Camine a paso rápido sin correr. Utilice la vía de evacuación. Use las escaleras y en ningún caso use el ascensor. Salga del lugar, no se quede encerrado en los baños, cafetines o zonas de descanso. Si el lugar está lleno de humo, salga agachado, gateando, cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo húmedo para evitar la inhalación de gases. Si en la ruta de evacuación encuentra una puerta, tóquela. Si está caliente, no la abra, busque otra salida. El riesgo de incendio presenta, de forma clara, un potencial importante de pérdidas. Las estadísticas indican que cada año aumentan los daños materiales y las víctimas, procedente del efecto directo del fuego, el calor y las llamas, así como por efecto indirecto de gases calientes, corrosivos y tóxicos. Sin embargo, no siempre se adoptan las medidas necesarias para prevenir el fuego o protegerse contra el mismo, pues cada vez es más abundante el uso de materias combustibles de todo tipo. Esto hace que se produzcan fuegos no deseados que causan lesiones personales, muertes, daños materiales y degradación del medio ambiente. Normatividad. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10, con su título J, Requisitos de protección contra incendio en edificaciones, y su título K, Requisitos complementarios, nos expone los requisitos mínimos que toda edificación deberá cumplir para la protección contra incendio de acuerdo a su uso y grupo de ocupación. Objetivo. El propósito fundamental de estos títulos es reducir en todo lo posible el riesgo de incendio en edificaciones, evitar la propagación del fuego tanto dentro de las edificaciones como hacia las estructuras aledañas, facilitando las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de incendio, facilitar el proceso de extinción de los incendios en las edificaciones y minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuación y extinción, siendo en cualquier caso el principal propósito de la norma la protección a la vida. Medios de evacuación. Cuando hablamos de los medios de evacuación, siempre es importante tener claro qué es y de qué está compuesto. En el capítulo K3 se presentan y definen los requisitos, especificaciones y parámetros de diseño, construcción, localización, protección, disposición y mantenimiento de los elementos requeridos para que las zonas comunes de las edificaciones puedan proporcionar medios de acceso y egreso adecuados y medios de evacuación seguros en las edificaciones. Se debe prevenir la propagación del fuego al exterior, confinándolo y evitando que pase de un piso a otro o de una edificación a otra. En la J2.4 se utilizan técnicas de separación vertical entre aberturas de muros de fachadas, parapetos sobre muros de fachada, construcciones sobre el techo e hidrantes. Los elementos estructurales y materiales utilizados con el propósito de proteger contra el fuego, los elementos estructurales, los acabados y las vías de evacuación deben tener unas especificaciones mínimas dadas en el capítulo J3
y resume básicamente la clasificación de las edificaciones en función del riesgo de pérdida de vidas humanas o amenaza de construcción en el J3.3 y determina la resistencia requerida contra fuego en el J3.4. En la J4.2 nos dice que las edificaciones deben contar con sistemas de alarma de incendio, que se pueden activar de forma manual por medio de detectores o por medio de un sistema de extinción automática, de acuerdo con el grupo de ocupación en el que se clasifique. Las edificaciones según su uso deben estar protegidas por un sistema de detección y alarma de incendio, diseñado tomando como referencia la norma NFPA 72. Los sistemas de protección contra incendio para cada uno de los usos se agrupan en rociadores automáticos, diseñados de acuerdo a la última versión del Código para Suministro y Distribución de Agua para Extinción de Incendios, NTC 2301, y como referencia la norma para instalación de sistemas de rociadores NFPA 13. Tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios, diseñadas de acuerdo a la última versión del Código para Suministro y Distribución de Agua para Extinción de Incendios en Edificaciones, NTC 1669, y como referencia la norma para instalación de sistemas de tuberías verticales, NFPA 14. Extintores de fuegos, diseñados de acuerdo a la última versión de la norma de extintores de fuego portátiles, NTC 2885, y como referencia la norma de extintores de fuego portátiles, NFPA 10. Es primordial entender que la norma está al servicio y protección de la vida de las personas, y como objetivo la protección de propiedad y la continuidad de las labores. Por lo que finalizo haciendo un llamado a los constructores que tienen la obligación de construir proyectos sostenibles que cumplan con la normatividad colombiana. El Estatuto del Consumidor establece el obligatorio cumplimiento de los reglamentos colombianos vigentes. Esperamos que la presentación haya sido complementaria para sus conocimientos y saberes. Les invitamos a resolver el taller respectivo a esta exposición y evaluar los conocimientos aprendidos. Muchas gracias.